Hola, mi nombre es Javier Pérez, alias Sintescoch. Este es un poco de mi trabajo. Me gusta mucho mezclar las ilustraciones con objetos cotidianos, mezclarlo con animación 2D, stop motion y todo para crear un estilo bastante único que sea muy cercano a lo que uno ve de forma cotidiana, que son los objetos comunes y corrientes. Entre las preguntas frecuentes que me hacen está ¿por qué Scotch? Bueno, este es un seudónimo que yo creé para un concurso cuando tenía 15 años y el personaje era Black Cat. Yo quedé en segundo lugar y desde esa vez yo uso este seudónimo. ¿Qué me inspira? Me inspira el entorno, la vida en sí, las series, las películas. Todo tiene algo que se pueda recolectar y se lo pueda transformar en algo completamente nuevo. Bueno, ganas dinero haciendo garabatos. Afortunadamente mis ilustraciones y animaciones han sido bastante aceptadas y lo bueno es que sí, gano a través de, por ejemplo, licenciamientos, creación de contenido para redes y me ha ido bien. Y mi charla va a ser acerca de cómo se puede cobrar más por nuestro trabajo. Por eso le puse cobro, luego diseño. Entonces, en Ecuador, nosotros teníamos la moneda, los sucres, y luego en el 99 nos transformamos a dólares. Por eso aquí indico que es de sucres a dólares. Y esta fue, les quiero contar mi primera experiencia como, no sé, cómo vender la creatividad. Entonces, en Ecuador, antiguamente, cuando yo era pequeño, entre enero y marzo habían vacaciones y a mí me gustaba, me iba con mi hermana y pasábamos todos esos 3 meses en la playa, en la casa de mi abuelita, junto con mi primo. Entonces, ahí hacíamos de todo, hacíamos muchos juegos, nos inventamos muchas cosas y entre ellas teníamos este proyecto de hacer una casa en el árbol. Y bueno, ahí la pueden ver. Y mi primo, él quería hacer muchas cosas relacionadas a la arquitectura. Entonces él decía, bueno, necesito una mesa de arquitecto. Entonces él me dice, yo teniendo 10 años más o menos y él teniendo 15 o más, me dice que si yo podía diseñarle una mesa de arquitecto. Entonces le dije, sí, pero te voy a cobrar. Entonces le hice en un papel, así le hice todo un diagrama, le puse las medidas, cómo tenía que hacerlo. Y luego él estaba muy contento con este diseño. Y le dice a mi mamá, le dice que sí, que mi primo mira lo que me hizo, estaba muy contento. Entonces mi mamá, así muy, muy enojada, le dijo, sí, ¿cómo es posible que le cobres a tu primo? Entonces, le devolví el dinero y esa fue una de mis primeras experiencias como cómo vender la creatividad. Entonces, cuando ya crecí, quería mucho estudiar diseño gráfico, pero había este dilema de que la gente decía, un diseñador es pobre o puede que no triunfe y tenía mucho miedo. Pero era lo que me gustaba, así que empecé a estudiar, empecé a trabajar, a ahorrar y pude comprar mi primera computadora y con eso empecé a hacer mis primeros trabajos y proyectos. Y por eso, pero yo quería hacer algo más, quería hacer un emprendimiento, pero no sabía por dónde empezar. Así que empecé a investigar muchos de estos ilustradores, animadores, y vi que una forma de lograr mejores resultados económicos era tener tu proyecto propio. Entonces, el primero que les presento es Gran Chamaco. Él es un ilustrador mexicano
Él empezó haciendo estas ilustraciones en Twitter. Él, en el año 2010, más o menos, cuando fue el boom de los tweet stars mexicanos, lo que él hizo fue ilustrar tweets de tweet stars para que ellos lo retuitearan. Entonces, obviamente, estas ilustraciones quedaban tan increíbles que eran retuiteados por estos tuiteros que tenían muchísimos seguidores. Entonces, así él poco a poco se fue haciendo dar a conocer y obtuvo muchos proyectos. Entonces, empezó a participar en campañas, empezó a trabajar también en muchos proyectos 3D y hasta ahora es muy, muy conocido. Esta otra ilustradora se llama Red Honji. Ella hace ilustraciones, pero con objetos a gran escala. Y yo la conocí por este proyecto que tenía, que es ella durante un mes hizo estos platos con comida, bastante artístico. Y se hizo viral y gracias a eso ella obtuvo más reconocimiento. Entonces, ella también tiene más proyectos y entre ellos el último que ella ha conseguido es la portada de la revista Time. Este es otro ilustrador, este es animador. Ahí yo lo conocí por Vine. Entonces, él hacía todas estas ilustraciones utilizando esta aplicación que, bueno, ya no existe. Y me quedé impactado con la simplicidad, pero también la complejidad de cómo eran estas animaciones. Entonces, él también comenzó a conseguir muchísimos proyectos pagados en Vine, donde, por ejemplo, una animación de 6 segundos podía costar $3,000, $4,000. Entonces, a mí eso me sorprendió mucho y dije, puedo ir por ahí, por ese camino, voy a hacer algo similar también. Entonces, este es un creativo, él tiene este proyecto de crear estas historias, los stories en Instagram, interactivos, tiene esta mezcla entre la cultura pop con los memes, mezclado con animaciones. Entonces era bastante sorprendente ver estas animaciones en tus historias porque parecía que estaban hechas, o sea, parecía que estaban programadas, pero en realidad solamente utilizaba los recursos nativos de Instagram. Entonces tenía muy claro que primero debía tener un estilo, darme a conocer por ese estilo y gracias a eso iba a tener mejores proyectos. Entonces yo empecé mi cuenta Instagram con menos de 300 seguidores, pero estaba seguro que podía lograr crear un estilo que, no sé, le gustara a la gente. Entonces así empecé poco a poco con fotografías de juguetes y dije, bueno, tengo que concentrarme al 100% con mi proyecto. Así que ahorré en el año 2012 para que en el 2013 me dedicara únicamente a trabajar en mis proyectos. Entonces, ahorré mucho y comía mucho atún, que es un producto bastante barato, y me concentré únicamente en mis proyectos. Entonces, en el año 2013, que hice este proyecto de ilustración con objetos, se vuelve viral. Y gracias a eso me empezaron a salir muchísimos trabajos y fue sin querer, porque no pensé que este estilo iba a tener tanto aceptación. Entonces, estos fueron mis primeros trabajos, una para una editorial, una editorial extranjera, creo que era en Suecia, y así te hice toda una colección de portadas. También obtuve un trabajo para Air France, donde hice estos posts sociales. También he aparecido en el metro de Berlín con mi cuenta de Instagram. Este es uno de mis últimos trabajos. Es un stop motion para la marca Samsung. Y ahí lo que yo hacía era, querían enfocarse en que era un producto muy, muy creativo. Entonces
Ahí hice una mezcla de stop motion con, con la mezcla con el celular. Entonces, mientras más único mi trabajo, podía cobrar más. Eso era lo que había aprendido. Entonces, identifiqué lo que me daba más dinero, en este caso el contenido de redes, las ilustraciones, y podía trabajar menos, o sea, podía concentrarme en mejores proyectos gracias a mi proyecto personal. Entonces, les quiero mostrar diversas fuentes de ingresos que uno puede tener como diseñador. Entonces, una de las grandes ventajas es que podemos trabajar en cualquier parte del mundo y podemos aprender muchas cosas y especializarnos en algo que realmente nos guste o nos apasione. Entonces, por ejemplo, si uno, como creador de contenido, hay muchas páginas de influencers, por ejemplo, estas de aquí, influence.com, Contently y Waller, donde yo también he participado en campañas, pero obviamente debes tener todas tus redes bastante limpias y con buen contenido de valor. También puedes vender recursos gráficos, por ejemplo, hay estas páginas Gumroad, Creative Market, Adobe Stock, FreakPic, donde uno se registra, uno sube sus archivos y uno recibe regalías por cuando las personas se lo bajan. También como enseñanza online, tienes Skillshare, tienes Udemy, Creana, donde en Creana yo también tengo un curso donde recibo regalías. También pueden vender productos físicos bajo demanda. Por ejemplo, está Threadless o 76, donde uno sube su diseño y ellos se encargan de todo el proceso de venta, toda la logística. También está el licenciamiento de imágenes. Está Getimage, Shutterstock, donde uno sube sus imágenes, videos y uno recibe regalías. Y esto es completamente nuevo, el criptoarte. Yo en el año 2019 empecé a vender mis obras en estas galerías de criptoarte. Yo ahorita estoy en Maker's Place, donde mis obras se compran con la moneda Ethereum, y esto algo totalmente nuevo. Se han visto las noticias, está Beeple que vendió un collage de sus everydays. Él ha trabajado durante 13 años en sus diseños, son ilustraciones mezclados con 3D, y vendió esta colección de ilustraciones por casi 70 millones de dólares. Es una cantidad astronómica para, en este caso, un JPG de un collage, algo que nunca se había visto en la historia del arte. Entonces, también es muy importante revisar tendencias. Entonces, yo también reviso mucho lo que son Google Trends para ver qué está las personas hablando, qué es lo que la gente está buscando, y también en Giphy. Entonces, hay muchas veces que uno puede mezclar su proyecto personal con una tendencia. Entonces, en el año pasado, durante el confinamiento, hice este GIF, bastante sencillo, y era como que limpia tu celular, nada más. Y de un día para otro se hizo viral dentro de Giphy, tiene más de 80 millones de vistas, y es porque busqué la manera de que, como en ese momento la gente estaba hablando acerca de la pandemia, acerca de que tenías que quedarte en casa, acerca de la limpieza, entonces, como la gente busca, entonces tuvo toda esa cantidad de vistas. Entonces, les quiero mostrar también unos casos de éxito. Este es el caso de Nikki Latz. Ella vende sus diseños en Creative Market, y lo más increíble es que ella logró obtener en regalías $1 millón, únicamente vendiendo sus diseños, que eran una mezcla son texturas, tipografías como que fueran hechas con acuarela. Este es un amigo de Guayaquil. Él tiene
este proyecto que se llama Happy Motion. Entonces él, aparte de tener un curso en Creana, él también tiene su curso de After Effects, y esa es otra forma de ganar dinero. Ella es Juliana Dávila. Ella es una fotógrafa guayaquileña. Ella vive en Ámsterdam y únicamente se dedica a vender fotografías mediante Getty Image. Entonces ha aparecido sus fotos en revistas, en anuncios, en gigantografías por todo el mundo. Este es otro amigo, se llama Robinsky. Él, en cambio, él hace fotografías de paisajes de acá de Ecuador, y una de sus fuentes de ingresos son los impresos de sus fotos y calendarios. Este es otro amigo, Daniel Gabela. Él, en cambio, hace únicamente filtros para Instagram, pero se han vuelto tan virales de que inclusive uno de ellos fue utilizado por Dua Lipa. También está Julian Bass. Él es un chico de 20, 21 años, y él hizo este TikTok donde él buscaba la atención de Disney. Entonces hizo se hizo un video a sí mismo representando varios personajes de Disney. Se hizo viral y gracias a eso consiguió proyectos con ellos. También hay este ejemplo con Traf. Él, en cambio, cuando recién salió lo de poder cambiar la apariencia al iPhone, él lanzó un paquete de iconos y creo que lo vendía en $5, en un precio bastante bajo, pero la gente le gustó tanto que él hizo en una semana 77 libras esterlinas. O sea, porque toda la gente quería comprar este skin para el iPhone. Entonces, una de las partes más complicadas es obviamente organizar proyectos personales. Entonces, les quiero mostrar uno que se llama Real Heroes. Esto lo lancé el año 2020, en plena pandemia, cuando fue el día del doctor. Entonces hice esta mezcla de ilustración del doctor con las mascarillas que es como una capa. Y a la gente le gustó muchísimo, lo compartió bastante, y fue tal que luego me contrató una fundación de acá de Ecuador, que justamente estaba encargada de dar recursos a las personas que estaban en plena pandemia cuidando a la gente, a los doctores, a mucha gente, dando donaciones. Entonces el proyecto luego fue lanzado para el Día de las Madres, donde hice unas modificaciones y eso se lo regaló. O sea, esas tarjetas junto con chocolates a las doctoras, a las policías, a militares. Luego el proyecto lo publiqué en Behance, y el proyecto luego, la ilustración la convertí a sticker, y como también obviamente las personas iban a buscar por el asunto de la pandemia, ahorita tiene más de 2 millones de vistas en Giphy. Y esta misma ilustración la lancé para un concurso de una bienal aquí en Ecuador, quedó seleccionada, y para también otro concurso que fue en Rusia. Y también esta ilustración fue utilizada para una revista en Francia. Consejos finales. Siempre hagan contratos. Si una persona no quiere tener este compromiso es porque no les va a pagar. Rechacen trabajos que no aporten o contribuyan a su proyecto o a su visión de lo que quieran lograr. No hay nada de malo en decir que no. Siempre pidan adelantos, porque así sea el 30%, para que haya ese compromiso entre el cliente y uno, y para que uno no quede estafado. Hay que estar al día siempre con las finanzas, con el SRI, las rentas de su país, y para que no tengan estas multas por gusto, siempre estén al día con sus facturas y que sea todo siempre legal.
registren sus obras en la propiedad intelectual de su país, en nuestro caso es el IEPI, donde para evitar, evitar la copia, porque muchas veces uno publica un trabajo, puede ser en Instagram, y luego es copiado, pero estas personas no lo registran en el IEPI o en propiedad intelectual, no tienen copyright, entonces no hay cómo reclamar, lamentablemente. Hay que ser responsables con nuestro trabajo. Y sobre todo, trabaja y no envidies. O sea, siempre hay que mirar hacia atrás, hacia adelante, trabajar mucho y concentrarnos en ello. Muchas gracias.